Hola amigos de YouTube, lo que vamos a ver en este video son algunos ejemplos, ejercicios para poder aplicar todos los teoremas que hemos visto en videos anteriores. En esta serie de videos vamos a ver tres ejercicios donde en los tres básicamente vamos a aplicar los mismos conceptos. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice analizar si en x igual 0 las siguientes funciones presentan un extremo local. Bien, la primera función que vamos a analizar es esta que tenemos aquí. Así que se trata de ver si en 0 la función tiene o un máximo local o un mínimo local. ¿Está? Bien, lo primero que podemos decir de esta función del seno cubo de x es que es una función continua y derivable para todo x perteneciente a su dominio. Así que no vamos a tener ningún problema en aplicar los teoremas que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo el teorema del valor medio de Lagrange, porque sabemos que es continuo y derivable para todo x. Bien. Otra cosa importante. Extremo local. ¿Cómo sabemos si una función tiene un extremo local? Bueno, recordarán ustedes que si la función es derivable para todo punto del dominio que estemos analizando, en el extremo local la derivada iba a valer 0. ¿Está bien? Entonces lo primero que vamos a ver es si esto es así. Si la derivada de esta función es 0, vale 0. Si vale 0, puede llegar a ser un extremo local, pero si no vale 0, automáticamente queda descartado. Así que vamos a hacer primero ese análisis. Entonces vamos a hallar la derivada de esta función. Podemos aplicar la regla de la cadena para derivar, y esto nos quedaría como 3 seno cuadrado de x por coseno de x. ¿Está bien? La derivada. Y bueno, ¿qué podemos ver aquí? Que efectivamente, si x es igual a 0, la derivada vale 0, ¿no? Evaluamos esto en 0, el seno cuadrado vale 0 y automáticamente me anula toda la derivada. Así que, como en 0 la derivada vale 0, yo sé que en 0 tengo un punto crítico de la función, ¿no? Recordamos el concepto de punto crítico. Son aquellos puntos del dominio de la función donde la derivada o no existe o se anula. Bien, entonces, ¿a qué conclusión llegamos con este análisis de hasta aquí? Que la función puede presentar un extremo local. Puede. Puede. Ahora lo que tenemos que ver es que si efectivamente presenta un extremo local. ¿Cómo vamos a hacer esto? Recuerdan ustedes una de las deducciones del teorema del valor medio, si no lo recuerdan pueden ver los videos que vimos anteriormente, que nos decía que si la derivada cambia de signo antes y después del punto crítico, del punto de derivada 0, entonces estamos en presencia de un extremo local. Entonces tenemos que ver cómo se comporta la derivada antes y después de este punto, de x igual 0. ¿Y cómo podemos saberlo? ¿Qué pasa antes y después con el signo de la derivada? Bueno, hasta aquí hemos visto una manera de hacerlo, que es la siguiente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a identificar dónde están todos los ceros de la derivada. Entonces, yo sé que entre un 0 y el siguiente, todos los valores que estén ahí en el medio van a conservar el signo. Entonces, si yo evalúo la función derivada en ese intervalo, yo voy a tener una idea de cuál es el signo de la derivada en ese intervalo. ¿Está bien? Vamos a ir haciéndolo para que se entienda mejor. Lo primero que vamos a hacer es ubicar dónde están todos los ceros de la derivada. Entonces, para que la derivada valga 0, todo esto tiene que valer 0, y para que esto valga 0, fíjense que es un producto, tienen que pasar dos cosas.
la primera cosa que puede pasar es que se anule el seno de x. ¿Está? Y la segunda cosa que pueda pasar, perdón, el seno de x se anula para x igual a múltiplos de pi. 0, pi, 2pi, 3pi, menos 2pi. Estos son los valores de x que anulan al seno. Si lo tenemos que representar, la función tendría entonces un 0 en 0, que ese ya lo hemos comprobado. Estamos hablando de la derivada, acuérdense. Tiene un 0 en pi, tiene un 0 en 2pi, tendrá un 0 en 3pi, también tendrá un 0 en menos pi. Así que en todos estos puntos, la derivada se anula. Pero también la derivada se va a anular cuando el coseno de x valga 0. ¿Y en qué punto se anula el coseno? El coseno se anula en estos puntos. Cuando x es múltiplo de pi más pi sobre 2. Entonces, esta función va a tener un 0 en, bueno, aquí sale cruzado, pi sobre 2, 3 medio pi, y en menos pi. Y así en todos otros valores. Entonces, fíjense que si unimos estas dos ideas, podemos ver que esta función, la derivada, tiene los ceros ubicados en múltiplos de pi sobre 2. 0, pi sobre 2, pi, 3 medio pi. Son todos los puntos que se anulan. Entonces, el punto de mi interés era este. X igual 0. Para yo saber si en 0 la función presenta un extremo local, tengo que saber si en este entorno, es decir, si antes y después de 0 la función cambia de signo de derivada. Dicho de otra manera, tenemos que saber cuál es el signo en esta porción y compararlo con el signo en esta porción. ¿Está? Si los signos son distintos, hablamos de los signos de la derivada. Si los signos son distintos, allí la función presenta un extremo local. Entonces vamos a hacer una tablita donde esta tablita expresa el valor de x y el valor de la derivada. Para x igual 0 ya hemos corroborado que la derivada vale 0. Ahora tenemos que ver qué pasa con la derivada entre x0 y pi sobre 2. Es decir, en este intervalo, ¿cuál es el signo? Bueno, fíjense. Es muy fácil ver que lo que gobierna el signo de la derivada es la función coseno, puesto que seno cuadrado va a ser siempre positivo, por ser un número elevado al cuadrado. ¿Qué pasa con el coseno entre 0 y pi sobre 2? Es positivo, por lo tanto el signo de la derivada va a ser positivo. ¿Está? ¿Qué pasa ahora entre 0 y menos pi sobre 2? Fíjense que entre 0 y menos pi sobre 2 el coseno también es positivo. Seno cuadrado va a ser positivo, así que el signo de la derivada entre 0 y pi sobre 2 y menos pi sobre 2 va a ser positivo. ¿Está? Bien, esto podría haberlo hecho también, en lugar de hacer este análisis, sencillamente evaluar a la derivada en algún punto de esto y fijarme el signo. Hay veces que no voy a poder hacer este análisis que hemos hecho, y lo que voy a tener que hacer es evaluar, sencillamente tomar un valor de x en este valor y ver si el signo es positivo o negativo. ¿Está? ¿Cómo sé yo que entre 0 y pi sobre 2 la derivada no cambia de signo? Cualquier valor que yo tome, la derivada va a tener el mismo signo. Bueno, eso me lo decía el teorema de Bolzano, una de las consecuencias que hemos visto ya hace varios videos en la sección de funciones. Ustedes recordarán que el teorema de Bolzano me decía que si yo tengo una función continua, entre dos ceros de la misma, dos ceros consecutivos, la función conservaba el signo. Entonces yo sé que si evalúo la función derivada en algún punto entre 0 y pi sobre 2 y me fijo en el signo, todos los valores de la derivada entre 0 y pi sobre 2 van a tener el mismo signo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos visto aquí? Que antes de x igual 0 la derivada era positiva en el entorno,
Y después de x igual 0, muy cercano a x igual 0, la derivada es positiva. Por lo tanto, como no se ha producido un cambio de signo en la derivada, yo puedo decir que en x0 no tengo un extremo local. ¿Está? ¿Por qué? Porque no se produjo un cambio de signo en la derivada. Si vemos cómo sería esta función, yo la he graficado aquí. Fíjense que en 0 la función no tiene un extremo local, no tiene ni un máximo ni un mínimo local. Así que este es el primer ejemplo que vamos a analizar. En el siguiente video vamos a ver otra función y vamos a hacer el mismo análisis. Chao.